Querida iglesia, queridos oyentes, amigos, que el Señor le bendiga grandemente en este nuevo día que Él nos ha preparado. Y estoy muy agradecido de que es un nuevo día en el cual nosotros podemos caminar fuertemente agarrado de la mano de Dios, fuertemente agarrado de la palabra de Dios que nos guía, que nos da dirección, que nos ilumina en este tiempo que estamos viviendo. Y quiero saludar a todos los que en este momento están viendo a través del live stream en Facebook. Un fuerte abrazo desde aquí de Basilea, Suiza. Yo sé que hay personas que más tarde se van a conectar, Argentina, España, Colombia, y también ahí les mando un gran abrazo, un fuerte abrazo de parte de todos nosotros, de parte de la congregación Renacidos. Recuerdan que también pueden seguirnos en YouTube, ahí tenemos el canal Iglesia Renacidos Basel y están todas las prédicas a su disposición para volver a escucharlas, para compartirlas con sus amigos, sus familias, que creo que son de gran bendición porque cierto es palabra de Dios. Amén. Y quiero antes de ir a la lectura bíblica, quiero orar para de esta manera entregarle el completo control a nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, porque un día más tú me permites de poder estar aquí, Señor, estar conectado con mis hermanos, mis hermanas, de poder transmitir, Señor, que yo creo que es mensaje tuyo, palabra tuya para tu congregación, para tus hijos, Señor. Y te doy gracias en esta mañana por todo lo que tú has hecho posible, Señor. Yo te pido que tú ahora mismo tomas el control de todo, Señor, de mí también, Señor, de lo que vamos a hablar. Yo quiero hablar, Señor, las palabras tuyas. Por eso yo te pido que tú pongas tus palabras en mi boca, Señor. Porque creo que hoy, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón es algo muy importante para tu congregación, para tus hijos, para el mundo cristiano en general, Señor. Y te pido que tú, Señor, ahí donde estén escuchando esta palabra, Señor, que tú tocas y transformas corazones, que tú estés moldeando caracteres santos, Señor, ahí en cada lugar, cada hogar que están escuchando, Señor. Yo te pido que tu bendición llegue, Señor, a cada persona y que se haga palpable en esta mañana, Señor, tu presencia, Señor, en cada hogar, en cada uno que está escuchando esta palabra, Señor. Yo te pido que me utilices como canal de bendición, como herramienta útil hoy en esta mañana, Señor, y que se haga tu voluntad en este momento, Señor, aquí. Y te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, otra vez bienvenida. Hoy parece que se confabuló todo en contra de que pueda dar este mensaje. Hasta la impresora no quiso imprimir la prédica en esta mañana. Tenía que utilizar un poco de mi astucia para poder imprimir la prédica de hoy. Y por eso también creo que es un mensaje importante, sumamente importante para nuestra congregación. Querida iglesia, yo les dije que iba a anunciar
proceder de las actividades de nuestra congregación, y de hecho hemos decidido que vamos a encontrarnos aquí el viernes en la iglesia Haltingerstraße número 4 en Basilea para nuestro culto de oración. Los cultos principales los domingos estamos trabajando en un plan para poder hacerlos al aire libre y no adentro del templo, sino afuera por los requisitos que nos pide el gobierno, pero también por lo que el Señor me mostró a través de su palabra, y es de esto lo que quiero hablar hoy, ¿sí? Y quiero que agarren sus Biblias, queridos hermanos, y abren en el libro de Daniel, ¿sí? El libro de Daniel. Vamos a leer ahí los primeros 8 versículos que están en el capítulo 1, y los vamos a leer bajo la bendición de nuestro Trino Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hasta ahí, querida iglesia, la palabra de Dios. Ahora, mis queridos oyentes, hermanos, hermanas, familia, iglesia, ¿qué es lo que hemos podido observar durante estos últimos meses, durante estos meses que todos nosotros hemos vivido un tiempo de cuarentena? ¿Qué es lo que ha pasado realmente con nuestra manera de vivir? Pero aún más importante, ¿qué es lo que ha pasado con nuestra manera de pensar? A donde quiera que uno vaya, mi querida iglesia, oyentes, amigos, a donde quiera que uno vaya, todo ha cambiado debido a la incertidumbre que se vive, debido a las dudas que todo esto
mundo creó adentro de las personas debido al miedo de contagiarse. Todo eso podemos ver en todas las partes del mundo. Todo ha cambiado por lo que está ocurriendo ahora. Y es triste de ver de que podemos ver vidas arruinadas debido al cierre completo de empresas, de negocios. Es triste de poder ver familias al borde del colapso debido al cierre de las escuelas y a las nuevas normas de salir a las calles, o mejor dicho, de no poder salir a la calle. Y a lo que a mí me alertó de gran manera es la manera como se propaga en los noticieros todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Es para mí de ver cómo se anuncia esto, es un adoctrinamiento continuo a un nuevo estilo de vida, cuyas palabras retumban cada rato en nuestros oídos. Lo podemos leer, lo podemos ver, lo podemos escuchar. Es distanciamiento social, social distancing. Es el COVID-19, el coronavirus. Las nuevas normas son muy claras. No toques, no saludes, no das la mano, por favor. No abraces, no visites, no te juntes con las personas. Me sorprende de verdad, o no me sorprende en realidad, la magnitud con la cual se nos han llenado los medios sociales de estas noticias. Prensa, televisión, no hay ningún lugar en el cual no se habla de esta pandemia. Y yo creo personalmente que se está creando tanto pánico en todo el mundo que aún hasta la muerte tendría que tener miedo y desinfectarse las manos. En toda parte escuchamos hablar y de una manera esto me hace recordar a la palabra de Dios, a la palabra que nos dejó Pablo en Filipenses 1:18, que dice que pues, que no obstante de toda manera o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Bueno, ahora nosotros no tenemos motivos de gozarnos de estas noticias que nos bombardean de todos los lugares. Sí, yo no me gozo en esto, pero sí me gozo que el Señor a través de su Espíritu Santo nos ha dado discernimiento para poder discernir las cosas que actualmente están pasando en este mundo. Ahora bien, sepan que yo no me gozo por las pérdidas de seres queridos. No me gozo en las tristezas, en el fastidio, en el agotamiento de las personas que viven todo esto. Y a mí esto me sorprende porque hasta en la carretera, yo el otro día estaba manejando la carretera en el auto, hasta ahí vi el letrero Stop Corona, mantén distancia también en la ruta. Ahora, déjame decirte que a mí de verdad no me compete hablar sobre el tema si existe el virus o si no existe. Creo que hay suficientes artículos en las redes sociales. Creo que hay suficientes personas con títulos mucho mayores que el mío que puedan opinar sobre este tema. Lo que sí es seguro es que mis pensamientos son
con las personas que han perdido en este tiempo sus seres queridos, sea por la pandemia o no. Ahora bien, querido oyente, ¿por qué el Señor me ha puesto este mensaje en mi corazón? Déjame decirte algo, déjame darte una pequeña explicación, lo que me llevó a este mensaje. Debido al estado de salud de mi hermana, ¿sí? Ella fue internada al hospital y por varias semanas estaba en cuidados intensivos, o sea, estaba al punto de morir. Hasta los doctores dijeron que no hay esperanza, ¿sí? Entonces, mi madre, muy preocupada por perder otra hija, ¿sí? Porque hace 2 años atrás mi hermana menor murió y entonces mi mamá otra vez muy preocupada de perder otra hija se encontraba en un estado se podría decir, depresión. Pero gracias a Dios, mi hermana se recuperó y después del hospital fue 2 semanas más a un centro de rehabilitación y ahora mismo se encuentra en casa. Miren, y entonces yo agarré y la primera oportunidad que se me dio para visitar a mi hermana, a mi madre, yo fui a visitarla, ¿sí? Y ahí ocurrió algo que a mí me causó mucha molestia. Durante el trayecto en la carretera hacia mi madre, ¿sí? Me di cuenta que tenía pensamientos que no tenían que ver nada con las visitas anteriores, cuando yo fui a visitar a mi familia. En este viaje mi pensamiento fue, ¿puedo contagiar a mi madre? ¿Podría yo o alguien de mi familia contagiar a mi hermana que está débil? Que es una de estas personas que se llaman vulnerables. ¿Y qué tal si me contagian a mí? ¿Y cómo puedo yo proteger a mi familia? ¿Cómo puedo yo proteger a mis niños? Y en este momento yo me di cuenta que está mal. Que está muy mal lo que estaba sucediendo adentro de mí, con mi forma de pensar. Y yo me di cuenta que el único remedio contra este pensamiento de que me estaban adoctrinando a mí también, es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios y una de sus promesas que está escrito en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora bien, querida iglesia, cuando me sucedió todo esto, yo le pedí al Señor que me muestre lo que en realidad estaba pasando en este momento en el mundo entero. Porque hay algo que no se puede palpar, pero que está ahí. Sí, porque esto ya no es asunto nacional, esto ya no es asunto de la ciudad Basel, esto ya no es asunto de dónde vives tú, sino es un asunto mundial, ya no nacional. Y déjame decirte que en su misericordia Dios me llevó y me lo mostró a través de la historia de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ahí el Señor me aclaró lo que está ocurriendo ahora, porque nada es nuevo aquí, en esta tierra, y nada se puede ocultar en la luz de la palabra de Dios. Lo que está ocurriendo en este momento en todos los lugares del mundo, y yo no estoy hablando solamente en el ámbito secular, sino también estoy hablando en el ámbito eclesiástico. Esto estoy hablando, creo que todos
reaccionamos bien cuando llegó el mensaje de que entró el COVID-19 a nuestros países. Y como hijos de Dios de verdad, puedo decir que asumamos nuestra responsabilidad de hacer nuestra parte. Y nosotros en particular, como Iglesia Renacido de Basel, como prevención y protección de nuestra congregación, hemos cerrado la iglesia, creo que eran 3 días antes de que el gobierno mandase por decreto a cerrar las reuniones. Hemos trasladado nuestras actividades espirituales a los medios de, como dicen los jóvenes, online, ¿sí? Y otras iglesias siguieron y nos sometimos en este momento a las reglas emitidas por los gobernantes. Y yo en esto no veo ningún problema. Era en el momento para la protección de la iglesia, para la protección de la congregación, para la protección de las personas que podrían sufrir hasta la muerte. ¿Sí? Y es ahí donde se aplica lo que enseña Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí? Ahora, querido oyente, yo quiero que me entiendas bien y que sepas que el motivo de esta prédica que el Señor ha puesto en mí es como un mensaje de advertencia, un mensaje para despertar, un mensaje de advertencia para su pueblo, porque te quiero mostrar a través de la Biblia lo que está pasando actualmente con todos nosotros. Los que están con Dios, los que están sin Dios. Esto es lo que está pasando mundialmente. En la historia de Daniel, en la historia de Daniel y de sus amigos encontramos mucha enseñanza sobre esta situación que tú y yo estamos viviendo. Y quiero recapitular contigo para hacerte volver a la memoria, ¿sí? Lo que ha pasado en estos últimos tiempos, antes del cierre completo de las iglesias, antes del cierre completo de las tiendas, de los negocios, de las escuelas. Leyes, ¿sí? Hay leyes ahora cortando la expresión libre en las congregaciones. Yo ya no puedo hablar de la homosexualidad, porque podría lastimar los sentimientos de algunos. O sea, nosotros ahora tenemos que hablar más de la misericordia, del respeto y de la aceptancia del pecado, de que en vez de hablar de las normas, de los mandamientos de Dios, hay cosas que ya no se pueden hacer en las iglesias. Ya no puedo enseñar claramente lo que es mandamiento de Dios. Más bien ahora me piden que tendría, que no lo hago, pero tendría que hablar más de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Y ya no puedo predicar, como dice la palabra de Dios, vete y no peques más. Lo que ocurrió ahora es que cerraron los lugares de reuniones, cerraron todos los templos. Y como he dicho anteriormente, nosotros también, para proteger a la congregación, lo hemos hecho, ¿sí? Y ahora vino otro paso más, aislamiento de las personas.
continuo bombardeo con las nuevas normas de la vida cotidiana, lo que yo personalmente llamo adoctrinamiento. Entonces, yo quiero que vayamos a leer otra vez a Daniel, los primeros versículos, porque son muy importantes para comprender a dónde yo quiero ir contigo en esta mañana. La palabra de Dios me dice, Daniel 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Sí? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Déjame de explicarte algo. El tierra de Sinar es ahí donde se construyó la torre de Babel, ¿sí? O sea, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¡Wow! O sea, la primera cosa que el rey Nabucodonosor hizo, lo podemos ver en las escrituras, es de quitar parte de los utensilios del templo, ¿sí? Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Quiero que sepáis, mis queridos hermanos, que la liturgia de las reuniones de los judíos es una cosa muy estricta, tienen muchas reglas con las cuales tienen que cumplir, y quitando algunos utensilios era restringir y se podría decir también acortar su fe. Ahora nosotros sabemos que esto del cierre de las iglesias no nos afecta tanto. Sabemos que nosotros somos templo de Dios, y de esta manera nosotros somos iglesia. O sea, no tenemos que estar reunidos en cuatro paredes para poder ser iglesia, ¿sí? Y de esta manera tampoco no es tanto cuando nos quitan estas supuestas herramientas como las conocían anteriormente, ¿sí? Porque nosotros podemos seguir alabando a Dios en nuestras casas, nosotros podemos seguir adorándole, nosotros podemos seguir en la oración, en la lectura, ¿sí? Podemos seguir con todo esto. Ahora, déjame decirte que tú y yo somos iglesia. Ahí donde te encuentras ahora, eres templo de Dios, y lo confirma la palabra. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero, ¿qué está sucediendo en la actualidad? Si yo estoy mirando la historia de Daniel, ¿sí? En el capítulo 1, a mí me
me parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. Es que a mi parecer es como que si nos hubiesen llevado cautivos bajo nuevas normas y nuevas reglas, bajo un nuevo gobierno. ¿Sí? Ahora sabemos, y la palabra de Dios nos confirma que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, y doy gracias a Dios. Pero, querida iglesia, recién, si has escuchado anteriormente, ¿sí? Los mensajes, llevamos unos meses bajo estas nuevas normas y directivas, ¿sí? Y de verdad son 3 meses ahora y se pueden ver los efectos que causan. Ahora quiero volver contigo y póngale mucha atención. Quiero volver contigo a la palabra de Dios y vamos a leer ahí el versículo 5 de Daniel capítulo 1. Miren, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Recuerdan que con cada nuevo país que Nabucodonosor conquistaba, iba formando un imperio, un gran imperio para él. Y tenía que organizar una sólida administración que pudiera entender las lenguas, la costumbre, la religión, todo de su nuevo reino. Y aquellas naciones se han tenido que someter a los nuevos mandatos. Todas aquellas naciones que estaban anexiando, o sea, que estaban por ser conquistadas, que estaban conquistadas, se tenían que someter a esto. Y por esa razón, el rey encargó una cuidadosa selección de personas que a su punto de ver la situación eran dignas de representar su gobierno delante de las diferentes naciones. Tenían que ser del linaje real de los príncipes. ¿Nosotros qué somos? Tenían que ser en los que no hubiese tacha alguna, dice la palabra de Dios. De buen parecer, enseñado en toda sabiduría, y de buen entendimiento, idóneos para poder estar en el palacio del rey. Y de esta manera, representando y respaldando, escuche bien, representando y respaldando a las naciones conquistadas, las nuevas reglas, las nuevas normas de este nuevo orden. Y es increíble, porque estos jóvenes llevados para ser enseñados fueron, y así lo dice la palabra de Dios, y es razonable de pensar que fueron castrados en aquel momento, que fueron llevados a Babilonia, dado que apenas era el jefe de los eunucos. Y esto también explicaría porque nunca en ninguna parte de la Biblia se mencionan las mujeres o los hijos de estos personajes. Porque de esta manera se cumple la palabra del profeta Isaías, lo que él antes había anunciado en Isaías 39:7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia.
¡Qué increíble! Daniel y sus amigos son formados en la escuela del rey de Babilonia. Fueron adoctrinados, bombardeados de todo. Para ellos comenzó un nuevo proceso de formación, ¿sí? Una formación intensiva en las mejores escuelas caldeas. Y esta formación duraría 3 años, ¿sí? Aprendiendo las letras, aprendiendo la lengua, aprendiendo leyes, la religión. Nabucodonosor quería terminar con cualquier rastro de su propia cultura. Nabucodonosor quería sacar de raíz todo lo que tenía que ver con su religión. La situación por la que ellos tuvieron que pasar no resulta ahora muy desconocida para nosotros. Si abres tus ojos, si abres tu entendimiento y miras a lo que está sucediendo en el mundo a través de la palabra de Dios, puedes ver que lo mismo está sucediendo ahora mismo. En nuestros días ahora, la educación pública en muchos países está diseñada para apartar a los niños y a los jóvenes de todo principio moral. Están diseñados para apartar todos los jóvenes y niños de los principios espirituales enseñados por la palabra de Dios. Y viendo el panorama, lo que estamos viviendo ahora, a mí me asombra de que hay muchas iglesias que aplaudan y reciben con un gran abrazo estas nuevas normas dictadas por este gobierno. Una cosa es de someterse a las leyes, a las directivas seculares que nos proporciona nuestro gobierno, como nos manda Romanos 13, versículo 1. Pero ahora a mí me parece que se están metiendo en asuntos que no les corresponden a ellos. Daniel 1:5. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. O sea, fíjate bien lo que está sucediendo. Nos están dictando las raciones, las que tenemos que comer. Aleluya. Muchos aplaudieron cuando escucharon decir, aleluya, podemos abrir las iglesias. Pero tenemos que someternos a las raciones, a la comida que ellos nos quieren dar y al vino que ellos nos quieren dar para beber. Tenemos que poner lista de presencia. Cada uno que entra por la puerta en la iglesia tiene que poner su nombre. Tenemos que dividir entrada y salida. O sea que la entrada es dictada por el gobierno. La entrada a lo santo, a lo santuario, a la iglesia es dictada por el gobierno. Y es más, están dictando quiénes pueden asistir al culto y quién no. Nos están dando las órdenes de quién come, quién no come, qué tenemos que comer, qué tenemos que beber. Una frase de una prédica que recientemente he escuchado me hizo como despertar, mi atención. O sea, quería indagar más sobre este asunto, y es que
Este predicador dijo que en tiempo de Herodes, o sea, cuando Jesús estaba en carne aquí en esta tierra, la llave del templo la tenía él en su posición. En tiempo de Herodes tenía él la llave del templo. Él decidía si podían entrar o no podían entrar, ¿sí? Y me puse a investigar un poquito más y es cierto. Siempre cuando la ciudad fue conquistada, el que gobernaba estaba en posición de la llave. El pueblo tenía que pedir permiso para poder entrar al templo, para celebrar, para alabar a Dios. Y escucha esto hasta el día de hoy, porque en el siglo XII los musulmanes conquistaron la ciudad y desde aquel tiempo la llave está en las manos de familias musulmanes. O sea, lo que quedó del templo, los musulmanes abren y cierran. Abren a las 5 de la mañana y cierran, creo que son las 9 de la mañana. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y lo que estaba ocurriendo en tiempos de Nabucodonosor. Que ellos dictaban quién entra y quién no, y cuándo se entra y cuándo no. Y entonces a mí me asombra que muchos líderes, no todos, que muchos líderes eclesiásticos abrazan esta nueva orden que recibieron de parte del gobierno, estas nuevas normas con las cuales tenemos que hacer nuestros cultos. Hoy tenemos cultos, se pueden abrir los templos y hay lugares, países que ya están celebrando, pero en el cual no se puede cantar. Están abriendo las iglesias sin que haya alabanza. Y el Salmo 104 me enseña otra cosa a mí. Entrar por su puerta con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Esto es lo que la palabra de Dios me enseña a mí. En el reino de Dios lo que tengo que hacer. Y Salmo 150, todo el Salmo, lo quiero leer contigo. Todo el Salmo habla de la alabanza hacia Dios. Alabar a Dios en su santuario. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocina. Alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Esto es lo que la palabra de Dios a mí me dice. Como yo tengo que entrar en sus atrios. Esto es lo que la palabra me enseña a mí, como tengo que entrar a su presencia, alabándole. Pero hoy en día tenemos que abrazar esta nueva forma, esta nueva norma en la cual que no se puede adorar y alabar a Dios conforme a la palabra de Dios. Los enfermos no pueden asistir a los cultos. Hay países en el cual que te tienes que poner con un termómetro, sacándole la temperatura, y si pasa los 37.4 grados, creo que es en Italia, no pueden entrar a la iglesia. Los enfermos no pueden asistir a los cultos. Y la palabra a mí me enseña completamente otra cosa. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Porque él
llevó todas nuestras enfermedades en el madero, viniendo a sus pies, seremos sanados. Esto es lo que la palabra me enseña. Esto es el evangelio de la cruz que estoy viendo aquí. Esto es el evangelio que es puro. No es el evangelio con normas dictadas de un gobierno secular que se está metiendo en los asuntos santos, en el reino de Dios. Mateo 8, 16, 17 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que mandar a los enfermos para sus casas, porque no tienen derecho de asistir a un culto donde pueden recibir sanidad y liberación. ¿Qué comida quieren que nos demos a los cristianos? ¿La comida que nos dicta el rey? ¿Qué evangelio predicamos? ¿Es el vino nuevo, el pacto nuevo en Cristo Jesús? ¿O este vino que nos quiere imponer el rey de Babilonia? Hay muchos que abrazan en este momento y aplaudan a la apertura de los templos. Y yo sé que es una necesidad de congregarse, y la palabra lo dice, que nos tenemos que reunir. Y por eso, querido oyente, Iglesia Renacidos de Basel, estamos planeando de reunirnos afuera, donde no hay las normas y las directivas de un gobierno secular que se quiere meter en los asuntos del reino de Dios. Mi deber es, y esto es lo que el Señor me dijo, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Y como pastor, a ti te tengo que mostrar lo que está sucediendo para advertencia, para que tú puedas ver con claridad todo lo que está pasando aquí en este momento. Hay cosas que no compete al gobierno. Hay cosas que el reino secular no se puede meter. Es el reino de Dios, y en consecuencia la manera como nosotros alabamos y honramos nuestro Rey, que es Jesucristo. Como ya les dije, seguramente van a abrir muchos sometiéndose a las normas y a las directivas, pero yo no porque soy rebelde, porque la palabra me dice que esto es pecado, sino porque creo que la palabra de Dios es mi única verdad, porque yo creo que la palabra de Dios nos da dirección en todo lo que yo tengo que hacer. Yo no voy a impedir a los enfermos que vengan a la iglesia. Yo, ¿quién soy para impedir a los niños que vengan a la iglesia porque no se puede hacer estudio dominical, escuela dominical no se puede hacer por el distanciamiento social? Yo no voy a decir a una persona que está necesitada, oye, mire, oraremos por ti, pero entrar no puedes.
Lo siento mucho. ¿Quién soy yo para decir a un anciano que no puede asistir, que no puede venir y disfrutar de las bendiciones que el Señor cada culto tiene preparado para los que le buscan? ¿Quién soy yo para impedir a los necesitados de entrar a la iglesia? Daniel 1:8. Mira lo que está escrito ahí en la palabra santa, en la Sagrada Escritura. Versículo 8, primer capítulo de Daniel, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Yo doy gracias a Dios que por el momento las restricciones al aire libre no son tantas como adentro de las cuatro paredes. Y déjame decirte que la palabra de Dios hasta el día de hoy me mantiene firme, y hasta el día de hoy la palabra de Dios es brújula en mi vida, es la que me guía en lo que hago, lo que tengo que hacer, en lo que pienso y en lo que tengo que hablar. Porque la palabra de Dios es mi fundamento. Y con esto ya estoy llegando al final de esta prédica. Yo no estoy llamando, para que quede claro, yo no estoy llamando a la rebeldía, ¿sí? Yo no estoy llamando para ponerse en contra de todo lo que el gobierno dicte. No estoy llamando a esto, sino estoy llamando a un despertar de cada uno, para que con claridad podamos ver lo que en realidad está sucediendo hoy en día en el mundo. El mundo secular ya pertenece al diablo, pero ahora él vino para engañar ¿a quién? Él vino para engañarnos a nosotros, y por eso tenemos que estar bien claros en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que decimos. Y una cosa que el Señor nos muestra en su palabra es que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, los nuevos estatutos que quieren imponer a las iglesias no son válidas, porque no es asunto del reino secular, sino es asunto del reino de Dios. Hay cosas que Él no se tiene que meter. Simple. Y aquí, mi querida iglesia, ahora sí, déjame terminar con las palabras de Josué. Yo no sé si estas también puedan ser tus palabras, pero sí puedo decirte que son las mías, y hay que estar firme en la palabra de Dios. Hay que estar firme en nuestras convicciones, en lo que creemos. Hay que permanecer en la sana doctrina de los apóstoles. Y esto es lo que la palabra de Dios a mí me ha enseñado. Y por eso yo puedo tomar esta decisión y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, querida iglesia, hasta nuevo aviso, estaremos por seguro el próximo viernes aquí para el culto de oración en la iglesia, porque podemos cumplir con las normas y reglas que exige el gobierno, ¿sí? No nos vamos a someter a lo que vamos a hablar, no nos vamos a someter a restringir la palabra de Dios, pero sí vamos a someternos a algunas normas seculares, ¿sí?
Hay cosas que competen al gobierno y hay cosas que creo que no competen al gobierno. De esta manera, yo desde aquí, te mando mis bendiciones, las bendiciones de Dios que estén sobre tu vida, que la luz de su hermoso rostro resplandezca sobre tu vida y que el Espíritu Santo, el Espíritu de libertad que nos guía a toda libertad, nos muestre cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Amén. Entonces, de esta manera, que el Señor le bendiga grandemente, que pasen un lindo día con sus seres queridos, que pasen un lindo día en la presencia de nuestro amado Señor. Que el Señor le bendiga grandemente y yo les bendigo también.